con la presencia en la mesa de Carlos Álvarez a mi izquierda, Lourdes Santana, José María Noguerol y Francisco Pomares a la derecha, que van a hacer un coloquio y van a hacer la presentación como corresponde. Yo me limitaré en este momento a darles la bienvenida y a decir lo satisfecho que estoy de que se haya presentado, se venga a presentar este libro a la Real Sociedad Económica. José María y yo, utilizando la expresión anglosajona, trabajamos para el gobierno canario en una época, allí nos conocimos, hicimos amistad. Es fácil hacer amistad, es un hombre culto, un hombre agradable de trato y sobre todo inteligente, eso ayuda mucho. Y bueno, hemos seguido siendo amigos y sigo leyendo lo que hace y vamos, y es para mí una gran satisfacción presentar este precioso libro, que además lo es físicamente, es muy bonito, y quiero darle la enhorabuena al editor porque es fantástico, y al autor, claro. Y bueno, ya me callo para que hablen los que pueden decir cosas más interesantes. A continuación, Lourdes es la que organiza el coloquio. Bueno, pues en primer lugar dar las gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País y a Tomás Van de Valle por acogernos aquí esta tarde, y a todos los amigos y amigas de José María que se han acercado a la presentación del libro. Mi papel aquí es secundario, como el de, aunque me van a corregir los autores, editores y demás, como las mujeres en el libro, que hoy no, como el de las protagonistas femeninas de Tres Castos Cuentos. Un libro que tiene poco de casto, poco de cuentos, son 3 relatos breves de una gran intensidad. A lo largo de esta presentación descubrirán las preferencias de cada una de las personas que van a intervenir. Yo tengo la mía, la descubrirán al final. Sí sé cuál es el relato que no sé si es que menos me llega, pero que desde luego menos gracia o intensidad tiene para mí, quizás por lo conocido del escenario de los personajes y por las vivencias propias. Quizás tenga que ver también con algo que acaba de decir Tomás, y es que se hizo amigo, compartió, trabajó para el gobierno, yo creo que trabajó para Canarias, no para el gobierno, coincidiendo con José María Noguerol, y que empatizaron rápidamente, has dicho, porque era un hombre culto, inteligente y de fácil trato, algo también bastante atípico en la política canaria. De eso habla uno de los relatos de este libro. Es una novela que devela muchos rasgos, 3 relatos que develan muchos rasgos autobiográficos de su autor, de su tránsito intelectual, de sus vivencias en una época importante de la historia reciente de la historia de este país, con escenarios que han marcado mucho su vida, porque su vida es un continuo viaje, sigue siéndolo, y eso marca la personalidad del autor y se ve reflejado en este libro, al igual que su recorrido por la literatura y por la música, que al final es lo que nos va llenando y lo que va conformando nuestra personalidad. Ellos no coinciden conmigo, pero yo insisto en que es un libro en el que los personajes están marcados en la vivencia de su sexualidad por la represión sexual que vivieron muchas generaciones y que aún pervive en la gente de determinada edad. No les voy a poner barrera, cota, para que nadie se sienta... Y bueno, se ve esa represión en la manera en que viven una sexualidad muy masculina, que se ve reflejada en los 3 relatos. Y sin más, y luego tendremos ocasión de ir compartiendo reflexiones, acercamientos y discrepancias, porque cada uno hace su lectura de cada uno de los 3 relatos. Le voy a ceder la palabra a Carlos Álvarez, que es uno de los... A mí me satisface mucho estar aquí porque es uno de esas personas que han tenido una coherencia tremenda a lo largo de toda su vida. Yo creo que es uno de los autores, novelistas, intelectuales que merece la pena conocer, seguir en Canarias. Y bueno, él ha escrito este contraportada, prólogo extraño del libro, y bueno, su lectura de la obra es muy interesante. A continuación hablará el editor, que la verdad que dudo mucho, Paco, que este minimalismo y este gusto de edición haya salido solo de ti. Supongo que se habrá compartido. Es cosa de Carlos, ¿eh? Me suponía. Y también de Noguerol, ¿no? Porque de imagen sabe mucho, por cierto. Y por último hablará el autor de la novela, de los 3 relatos, compartirá con nosotros sus reflexiones de lo que ha sido esta aventura de cada uno de estos escritos. Sin más, tiene palabra Carlos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Gracias también, como no, a la Sociedad Económica de Amigos del País. Y bueno, yo también quería agradecerle a José María Noguerol que me diera la oportunidad, y que para mí ha sido un honor el ponerle el prólogo al libro, aunque en este caso el prólogo va al final. Pero bueno, son estas cosas editoriales, pero que, bueno, se trata de contar algo que haga que el lector se interese por una obra que a mí me parece realmente interesante. Y hoy tengo que decir que sí estoy de acuerdo con lo que has dicho hoy, ayer no, porque ayer es que, bueno, tuvimos un pequeño debate sobre si era un libro para hombres o no. Bien, yo creo que es un libro para todo el mundo, no creo que los libros tengan sexo, pero que sí, hoy sí entiendo que efectivamente una de las líneas del libro, una de las cosas que el libro, en cada uno de los relatos que podría ver, sí marca una serie de personajes, recrea una serie de personajes que efectivamente responden a una época concreta, responden a un final, en el primero de los casos, al final del franquismo, principio de la transición, pero hablamos de personajes que se han criado durante el franquismo, que son hijos de una educación represiva, de una educación con una sexualidad inexistente, en la que, bueno, creo que, y eso sí creo que está muy bien reflejado fundamentalmente en el primero de los cuentos. El primero de los cuentos es un viaje no solo físico, en ese sentido sería como una road movie, pero en novela, perdón, en relato, pero ese viaje físico nos lleva a entender el otro viaje, el viaje mental que muchas personas de nuestra generación vivieron de la lucha antifranquista al llamado desencanto, al final de aquella transición con la que los personajes, muchos personajes cambiaron, no solo su forma de pensar, sino también su forma de vivir, su forma de soñar, como dice uno de los personajes en el relato. Es un relato escrito a una velocidad increíble, tiene garra en el sentido de que te atrapa desde la primera frase. Al ser un relato de carretera, es un monólogo interior en el que se mezclan elementos simbólicos muy poderosos en ese sentido, como puede ser el coche convertido en símbolo sexual, en potencia de poder, en objeto de poder. Es un relato muy bien construido y escrito con mucho pulso. El segundo relato, ahí le sale la vena gallega, se nos va a don Ramón del Valle Inclán, poco más o menos, y nos crea un esperpento. Para mí es un juego literario con mucho humor, pero bueno, para mí está jugando en esa franja del humor radical, del humor llevado hasta, bueno, prácticamente al esperpento. Es un relato en el que supongo que muchos reconocerán personajes, evidentemente son personajes siempre ficticios, no son basados en ninguna realidad, pero supongo que se identificarán, son personajes lógicamente inventados, y si uno los inventa resulta que son reales casi siempre. Y el tercero de los relatos, y así no me extiendo mucho y después hablamos, el tercero de los relatos es una pieza, para mí la mejor del libro. No quiere decir que desmerezcan los otros dos, sino que este es un relato distinto, es un relato que tiene mucho casi de prosa poética, es un relato que tiene una atmósfera sutil, que es lo que en el cuento es un género muy complicado. El cuento es el género, para mí, el género literario en prosa, no hablo de poesía, en prosa, es el género más difícil. Cortázar tenía una frase muy acertada, una idea que más o menos venía a comparar la novela y el cuento con uno de sus deportes que le gustaba mucho, el boxeo, ¿no? Y él decía que una novela se puede ganar a 2 puntos, pero un cuento hay que ganarlo por KO. Y este es uno de los cuentos que te deja KO desde la primera palabra a la última. Consigue esa atmósfera sutil de lo que hace que un cuento funcione en literatura. Para mí muchas veces es más lo que insinúa que lo que narra, ¿no? Y en los 3 casos en los 3 cuentos se produce ese fenómeno, pero sobre todo en este creo que está mucho más condensado. Con eso lo que quiero decir es que creo que es un libro que merece la pena que se lo lean muy detenidamente, porque hay gran literatura en él. Bueno, yo dejo de hablar y después sí que eso pues intercambiamos
algunas ideas. Pues es un turno del editor, de Paco Pomares. Buenas tardes. Habrán visto que a lo largo de esta extraña presentación hemos comentado en varias ocasiones que ayer estuvimos hablando del libro. Ayer estuvimos hablando del libro en el Parlamento de Canarias, lo presentamos en el Parlamento de Canarias. Y como acabamos peleándonos, se lo digo porque probablemente acabaremos peleándonos también hoy. Eso no fue una sorpresa, porque cada vez que se juntan 3 o 4 periodistas, lo normal es que nos tiremos los trastos a la cabeza. Yo fui moderado porque está mi jefe y no me puedo pelear mucho con mi jefa, pero lo cierto es que no fue una sorpresa que acabáramos discutiendo sobre los contenidos, los valores, la cantidad de machismo, la cantidad de sexo que hay en el libro. Lo que no fue tanta sorpresa es que el circunspecto Antonio Castro no muriera de pasmo, ¿no? Al hacer que al descubrir que estaba presentando en su casa, en el Parlamento de Canarias, un libro que contiene un cuento, el segundo de los cuentos, que se titula gráficamente Los sátiros de Teobaldo Power. Teobaldo Power, como saben todos ustedes, la calle en la que está ubicada el Parlamento de Canarias, y ya podrán imaginarse quiénes son los sátiros de Teobaldo Power, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo porque Antonio Castro no leyera el libro antes de la presentación, básicamente porque podría haberse suspendido. Y yo creo que lo conseguimos, ¿no? Al final, con la ayuda de alguien, el libro se lo ocultó al presidente y solamente ayer se dio cuenta de lo que estábamos presentando. Fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien y nos lo pasamos mejor cuando nos peleamos. El centro del debate, para que ustedes lo entiendan, es que Lourdes, que tiene la suerte o la desgracia, no estoy muy seguro, de encontrarse en minoría en casi todos los ambientes periodísticos en los que se mueve, en este también, sostiene que este es un libro escrito por... ayer utilizó, es un libro muy macho, me parece que fue la expresión que utilizó ayer. No, dijo muy macho. Tú no lo escuchaste, pero yo sí lo escuché y ella acaba de sentir. Dijo muy macho. Y le saltamos a degüello los muy machos que estábamos en la mesa. Yo no estoy de acuerdo en que sea un libro muy macho. Es un libro escrito por un hombre y se nota. Tampoco estoy muy de acuerdo en otra cosa, y empezamos a pelearnos, que ha dicho Carlos Álvarez, que los libros no tienen sexo. Eso es mentira, este tiene un montón de sexo, cómprenlo. Es realmente un libro en el que hay todo tipo de cosas en ese sentido, ¿no? Se puede disfrutar, incluso en solitario, diría yo, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho José María ha sido volcar en estos 3 cuentos 3 estados anímicos completamente distintos. El primero de ellos es una larga reflexión. Miren, no les voy a contar nada del primero, así se lo leen ustedes. El segundo es una travesura, y tampoco les voy a contar nada, porque si les cuento algo les revelo de qué va la historia, y en ese caso el libro tendría menos interés. Sí les puedo decir que en el segundo de los libros es muy fácil localizar a un montón de personajes. Alguien ha dicho aquí que no son personajes reales. Es mentira, son personajes absolutamente reales. Incluso algunos son personajes perfectamente identificables. Todos están perfectamente construidos, menos uno, que es un personaje completamente inexistente, que no puede, de hecho no puede existir, no cabe la posibilidad de que alguien así exista, que es un periodista de apellido Valladares, que tiene la extraña capacidad de seducir doncellas, ¿no? Y que no sé por qué ayer alguien intentaba adjudicarme a mí el asunto, cuando eso no es más que una historia absolutamente fantasiosa. Yo les recomiendo que ayer les recomendé a la gente que estaba en el Parlamento, en la presentación del Parlamento, que no leyeran el libro. Lo hice, por si acaso a alguno se le ocurría contarle, que no leyeran ese cuento, pues a alguno se le ocurría contarle a Antonio Castro de qué iba y la liábamos, ¿no? Pero hoy a ustedes, que no se lo van a contar a Antonio Castro porque les pilla lejos, les recomiendo que lo lean. Se van a reír mucho. Aparecen en el libro al menos, a ver, déjenme hacer cuenta, 3 personas que están aquí. Una de ellas, tres, me lo he leído mejor que tú. Una de ellas citada por su nombre, que es Román Rodríguez. Otra inventada, que está aquí pero no está aquí. Bueno, sí está aquí pero no está en el cuento. Y la tercera es el propio José María Noguerol, que se cita a sí mismo sin citar su nombre, en boca de un tercero. ¿Es así o no es así? 3. Y ese tercero es el dueño del voto de Antonio. Exactamente, Son 3. 3 únicas personas reales que aparecen Eso en el relato. Eso es lo que he dicho, aparecen 3. ¿Ves? Ya estamos peleándonos y no hemos hecho más que empezar. Entonces, yo les recomiendo que lo lean. Y también
Les voy a decir una cosa, coincido con Carlos Álvarez, a mi pesar, porque con la parte del libro con la que más me he reído ha sido con los sátiros de Teobaldo Power. A mi pesar, también considero que el mejor de los cuentos, desde un punto de vista literario, es el último. Es una pequeña pieza que yo me atrevería a calificar de minimalista y que de alguna manera recoge recoge mucha poesía, es un cuento un poco desesperado, ¿no? Yo creo que en los tres está José María Noguerol. En el segundo porque se cita, o lo cita una tercera persona, pero en los otros dos está de otra manera y también les llamo a intentar descubrirlo. E insisto, hay un montón de sexo, un montón. Y también un montón de historia, de política, de literatura, de vivencias personales, profesionales, o sea, tiene mucho de autobiográfico, mucho de escape, y yo me atrevería a decir, corrígeme porque tampoco es tu estilo, pero en algún momento en ese segundo relato, incluso de pequeño ajuste de cuentas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, además en un momento que competimos nada más y nada menos con un partido del Barça, lo cual es mucho competir, porque al Barça no le gana cualquiera, como todo el mundo sabe. Y yo no me gusta el fútbol ni soy culé, por si acaso. Solo me gusta el pobre Deportivo de La Coruña, que ya sé que vino aquí el primer partido y cometió una pequeña tropelía ganando la Unión Deportiva, lo siento de verdad, pero bueno, en fin. Gracias, Tomás, por acoger esta presentación aquí, por tu cariño y tus palabras, y por las palabras de Carlos, de Lourdes y de Paco. Voy a empezar descartando cosas, para avivar un poco la polémica. Todo escritor que dice que en un libro no hay nada de sí mismo, que todo viene de la reflexión, que todo viene del ejercicio literario, de la técnica literaria, es un mentiroso, un gran mentiroso. Los libros, tanto de narrativa como de poesía, como una columna periodística, son parte de las vivencias y de la experiencia personal del que lo escribe, eso está claro. ¿Cuánta dosis hay de autobiografía en un libro? Pues es muy difícil medirlo. Hay cosas que son explícitamente biográficas, autobiográficas, porque al final lo que haces es recrear lo que has vivido y convertirlo en ficción, que en este libro, en mayor o menor medida, en cada uno de los cuentos hay esa dosis. Con respecto al ajuste de cuentas, la verdad es que no, que lo de los sátiros de Teobaldo Power, para mí en realidad, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, lo que pasa es que no me escucha absolutamente nadie, ni siquiera una periodista que me entrevistó el otro día, pero bueno, yo lo que con los sátiros de Teobaldo Power pretendo es abrir una serie, que espero que tenga éxito, una serie de novela entre policíaca, negra, esperpéntica y, en fin, y un poco al estilo, a la manera de si por citar algún referente inmediato que todo el mundo puede identificar, de Eduardo Mendoza, que para mí es un escritor muy brillante y muy interesante, además al que le tengo cariño personal y especial. Y ahí presento a un investigador privado que se llama Antonio Novoa, que es un militar, bueno, es militar y es miembro entonces en ese momento del CSIC, que se llamaba, ahora CNI, que es expulsado del ejército y del CNI y que por una serie de circunstancias y de avatares pues acaba convirtiéndose en detective privado o en braguetas, como se dice, como les llaman los policías, y acaba viniendo a Canarias porque tiene una relación especial con esta tierra. Su primera mujer era de Telde, su padre había sido militar también y había estado destinado en Canarias y no tiene otra cosa mejor que hacer que cobrar la pensión de militar que se la mantiene y venirse a hacer de detective privado a Canarias. Y también por extrañas vinculaciones con, en fin, hay que leer el libro, pero solo voy a desvelar esto, pues uno de los primeros encargos que tiene es de un presidente del Parlamento de Canarias en abril del año 2000, pero digo de un presidente, no del presidente del Parlamento de Canarias en el año 2000, por favor, que se me entienda bien, porque si no los manipuladores, con excepción de Tomás, que tengo a mi diestra y siniestra, van a empezar a darme. Recibe un encargo que por lo visto, según lo que le cuenta ese presidente, se está produciendo una gran conspiración dentro del grupo parlamentario del Partido Popular. Y a partir de ahí empieza la historia, yo creo que divertida historia, por supuesto. Estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Carlos de que roza lo vallinclanesco, por supuesto que sí, lo esperpento, en el sentido de mirar un poco las cosas desde arriba y a partir de ahí contarlas.
Hay una cosa, Lourdes, que ayer no me gustó, pero que hoy me ha gustado menos. Has dicho que las mujeres en este libro son personajes secundarios. Todo lo contrario, es decir, son los personajes femeninos que aparecen en el libro son los motores de las tres historias, especialmente en el último, sí. Y voy a desvelar una pequeña intimidad personal. Este libro surge como agrupación de 3 cuentos porque acabo escribiendo el tercero. Y el tercero lo acabo escribiendo por un reencuentro personal con una vieja amistad de una persona, una amiga de Barcelona, a partir de un encuentro en Facebook, por cierto, a partir del cual, pues lo típico, va recordando cosas, circunstancias, anécdotas, y eso se convierte en un pequeño relato, en una serie de cartas, y acaba construyéndose alrededor de esa historia un cuento, una ficción, que me permite tener la perspectiva suficiente, que a veces no se tiene, porque a veces la literatura se apalanca en los cajones y no la acabas de dar salida, porque no has tomado la decisión, y ya sé que me voy a ir por las ramas muchísimo, discúlpenme, pero es uno de mis muchos defectos. No acabas de tomar la decisión, o no tomaste la decisión en tu vida, de dedicarte de verdad a ello y poner la vida en el empeño de ser escritor. Y como decía Vargas Llosa, él tomó esa decisión en Madrid, cuando estaba escribiendo, si no recuerdo mal, Pantaleón y las visitadoras, y decidió dedicarse a la literatura y que la cuestión alimenticia la iba a resolver por otro sitio. Lo que pasa es que, claro, Vargas Llosa ya era Vargas Llosa en el año 58, en el año en el que yo nací, y la decisión, en fin, no es que la tuviera tomada, es que iba a ser Vargas Llosa, iba a ser premio Nobel. Pero en cualquier caso, a veces, y vuelvo, se te quedan cosas en los cajones, y concretamente los 2 primeros relatos, el primero lo empecé a escribir en el 2004, si no recuerdo mal, y el segundo en el 2005, y los he rematado los 3 en el 2012, es decir, los mecanismos de la creación literaria a veces son muy intrincados como los caminos de no sé qué señor, no me acuerdo muy bien, inescrutables, no intrincados, inescrutables, eso. Y te decía, Lourdes, eso, insisto, o sea, yo sí que, claro, es un libro escrito por un hombre, por ahora soy hombre, ¿no? Creo, en el sentido de género, ¿no? También soy persona, cosa que creo que es conveniente diferenciar, pero para mí los personajes femeninos que aparecen aquí, y los lectores lo podrán comprobar, son auténticos motores de la historia, de la trama, de lo que le pasa a los demás, y de alguna manera la existencia de los personajes que aparecen ahí, sobre todo en el primer relato, se explica no en función de, sino asociada indiscutiblemente a la mujer como personaje concreto de las que están ahí en el libro, pero también como estereotipo, ¿no? De alguna forma. Y con esto sigo, os cedo la palabra para que sigamos pudiendo hablar. Vamos a seguir la polémica, porque no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, mejor dicho, estoy de acuerdo en la referencia que has hecho, no había llegado yo a hacerla, ¿verdad? La de Eduardo Mendoza. Lo que ocurre es que en Eduardo Mendoza, si recuerdan sus novelas de este estilo detectivescas, tanto El laberinto de las aceitunas como El misterio de la cripta embrujada, Mendoza lo que hace es un poco lo que, respecto al género negro, lo que había hecho Quevedo con la picaresca, ¿no? El hambre que pasa el Lázaro de Tormes es un hambre real, es un hambre que duele, es un hambre que recibe un cachetón por robarle un queso, es un hambre física. El hambre de Quevedo, el hambre del Buscón, le salen telarañas en la boca. Es imposible, ¿no? Pero, es decir, nos lleva a esa imagen, nos lo lleva casi a rozar lo inverosímil, y sin embargo lo hace creíble. Mendoza con el género negro hace algo parecido. Mendoza, su detective es el antidetective. Es un señor que sale de un manicomio, es un señor zumbao, un contrahecho, etc. El esperpento ahí es el detective, y sin embargo en el relato de José María, el detective es el único sello, es el único salvable, es el único que podría estar en la realidad, ¿no? El resto son los llevados al esperpento, ¿no? En ese sentido me gusta, es verdad que es un giro muy distinto el poder mantener un relato donde solo el personaje, digamos, uno de los personajes es el que mantiene la credibilidad de la historia, y los otros personajes los llevas
pues eso, al disparate de Mendoza, que Mendoza hace pero solo con su detective, ¿no? Personas, José María, que yo también discrepo, que se identifican perfectamente, y no sé si alguna vez te pasó por la cabeza o temiste que te puedan enfadar o tomar algún tipo de medida, porque se identifican perfectamente y son personas además en activo en la política canaria. ¿Te refieres a los personajes del segundo cuento? Sí, de los sátiros de Tebaldo. Yo creo que no sé, es imposible identificar a escribir a ninguno de los personajes con ningún personaje real. Imposible. Léanse el libro y lo verán, es imposible. Insisto. Solo un momento, una referencia, y así lo juzga el público. Les leo una referencia del relato que estábamos haciendo referencia. Pero Antonio Novoa sabía que el presidente del Parlamento de Canarias no la había citado de forma tan precipitada y semiclandestina para explicarle la historia del edificio ni las funciones de la institución. Juan Manuel Virrete del Rey y Martínez de Sala, prohombre de Las Palmas de Gran Canaria, militante del Partido Popular, antiguo alto cargo de UCD en Madrid y recién defenestrado presidente del PP regional por un joven cachorro clónico de Aznar López, había citado a Novoa. No se identifica quién es el personaje. Yo no soy capaz de decir. Yo creo que todos recordamos lo que le pasó a Stendhal cuando le preguntaron sobre Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary se muere. Sí, bueno, pero yo creo que, por ejemplo, Argimira Peñacerca no se mueve. Argimira Peñacerca, maja en todos los sentidos, ya sabe usted, además, como es profesora de educación física, su estructura corpórea goza de especiales cualidades, diputada por Fuerteventura, digamos que rotunda en sus formas. En realidad, si se ponen ustedes a mirar, van a encontrar unas cuantas coincidencias que, por supuesto, no se corresponden con nadie. El único que está perfectamente identificado es el que no se cita aquí, es el señor Noguero. Los demás no se corresponden con nadie. Ah, bueno, Román Rodríguez también se le cita con su nombre y apellido. Sí. Y además se le pone bien, no sé exacto de qué. No sé qué. Casualidades del destino. Inexplicable. Inexplicable, sí. Bueno, a ver, se han leído dos pequeñas frases de ese cuento. Yo insisto en que son personajes de ficción, que todo lo que se cuenta ahí no tiene nada que ver con la realidad, por si acaso, y si alguno lo duda, pues hablaré con mis abogados, no me quedará otro remedio. Pero insisto en que en la presentación del personaje, es que me apetece mucho y además es lo que yo he venido a hablar de mi libro, no de este, sino del próximo, que se va a llamar, espero, La capa azul, en el que el protagonista va a ser también Antonio Novoa, ese detective desarraigado que aparece por aquí, y que dentro de este cuento hay ya unas pistas de por dónde van a ir sus investigaciones. Lo que pasa es que él vuelve a Las Palmas de Gran Canaria, que es donde reside, y también, bueno, pues por las cuestiones alimenticias de las que hablábamos antes, aunque está metido en una investigación diferente y de carácter personal que ahí se apunta, pues tiene que acabar, recibe el encargo de investigar una supuesta infidelidad que un empresario de la ciudad le traslada y que está muy preocupado con su matrimonio. Entonces, bueno, los detectives, pues, por algo se les llama, la policía les llama huele braguetas, ¿no? Porque se dedican a estas cosas tan de andar por casa, ¿no? A mí eso no es que, lo digo todo en serio, pero esto quizá un poco más, no es que sea lo que más ilusión me hace, pero sí lo que me anima mucho es haber construido un personaje vehicular, ¿no? Que sé que me va a permitir contar historias acerca de una realidad territorial y humana que he tenido la suerte de conocer y de vivir en ella, como